No veo yo a la nona, no la tengo en Ya, mi... yo la acabo de ver, ahí está. Aquí Ahí estoy. está. Hola, nona. Te vieron anticipado. Llegaste Buenas noches. como un Space Invader. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. Muy Buenas buenas noches. Bien, gracias. noches. Muy bienvenida. Gracias, Natalia. Gracias. Ahí está el Pedro. El Pedro lo escuché. Ahí está el Pedro, sí. Ahí está el Pedro, sí. Hola, no. El Pedro Consorte. Oye, qué rico, qué placer tenerte, nona. Te vamos a dar la bienvenida al tiro, porque estamos expectantes. Y te vamos a dar la bienvenida de una manera especial, porque nosotros partimos, yo te contaba, nuestros miércoles siempre con un poema. Ah, qué Todos los lindo. miércoles hay un poema, y hay un poema que tiene que ver con el autor que estamos leyendo. Y cada uno va leyendo por turno un poema, así que hoy día te va a recibir nuestra Mónica Brusone y te va a recibir con Shakespeare. Venga. Ok. Soneto 94. Los que tienen poder para herir y no hieren, los que no hacen aquello que pueden demostrar, los que mueven a otros y ellos son como piedras, intocables y fríos y lentos al pecado. Ellos heredarán los favores del cielo, conservando los ricos dones que da natura. Ellos, de sus semblantes, son dueños y señores, intocables y fríos y lentos al pecado. Dulce para el verano es la flor del estío, aunque para sí misma vive la flor y muere. Mas, si la flor se encuentra con la vil infección, la hierba más indigna supera su decoro. Que las cosas más dulces se agrian por sus actos, y un lirio corrompido huele cual mala hierba. Eso es todo. Muchas gracias, Mónica. Precioso poema, preciosa lectura. Bueno, hoy día iniciamos los invitados del año y yo le contaba a nuestra invitada de hoy que el taller de este año tiene que ver con el poder, ¿no? Pensamos que íbamos a reflexionar este año sobre el poder en sus distintas dinámicas. El poder en lo público, el poder en las dinámicas vinculares más privadas, el poder en la comunidad. Y para pensar sobre el poder, tenemos algunas lecturas seleccionadas y las dos primeras son lecturas que tienen que ver con el mundo del teatro, ¿no? El Julio César y la visita a la vieja dama. Y pensando en cómo acercarse a estos textos o a la relación entre teatro y poder, yo pensé en invitar a alguien que me parecía una mirada privilegiada, ¿no? Eh, por, por la lucidez que tiene, ¿no? por la independencia que tiene y porque es una escritora, es actriz, es dramaturga, y yo creo que es una de las voces más lúcidas de su generación. Así que estoy feliz de que hoy día nos acompañe muy generosamente Nona Fernández para que podamos pensar un poquito sobre esto, ¿no? Pienso en algunas obras de ella, en Mapocho, en Space Invaders, en obras que ha co-creado o co-presentado como El Taller. O sea, creo que la nona se ha acercado al tema del poder desde varios vértices, como para que lo pensemos, ¿no? Y yo le pedí que pudiéramos reflexionar sobre la relación entre el teatro y el poder, pensando en el teatro como un espacio privilegiado para dar cuenta del poder, ¿no? El teatro que denuncia o el teatro que se somete o el teatro como lugar donde se discute sobre el poder, ¿no? El teatro que escenifica, ¿no es cierto?, a la ciudad pensando el poder, el teatro que puede hacerse cargo, cosa que creo que la nona ha hecho maravillosamente, de la memoria, o el teatro que decide
ser amnésico en términos de la memoria. Todas esas son formas de aproximarse al poder, ¿no? Así que, bueno, creo que tenemos una invitada maravillosa para poder acercarnos a pensar, antes de entrar a los textos, ¿no es cierto?, en cómo puede el teatro dar cuenta del poder. Así que muchas gracias, Nona, bienvenida. No, gracias a ti, Natalia. Como que me pongo colorada con esa presentación. Te la agradezco la invitación. Qué gusto verles también. Hay una cosa que me encanta a mí de estas instancias y es la posibilidad de diálogo, ¿cierto? Y esta idea de leer juntas, ¿no? Yo creo que es realmente súper interesante y súper bonito. La lectura es como un espacio solitario. Sin embargo, cuando uno lo vuelve colectivo, aparecen otras lecturas, uno se contamina un poco de la visión de los otros, se vuelve tanto más rica, ¿no? Entonces, como que celebro mucho la instancia que ustedes tienen, ¿no? Me encanta y poder, bueno, estar hoy día invitada aquí a dialogar con ustedes. eh, Nada, solamente gracias por eso. Eh, bueno, y sobre el tema del taller, el taller, yo pensé que ustedes como que iban por unidades, ¿no? El taller completo va a ser sobre el poder, ¿no? Qué interesante, y yo creo que, claro, es un temazo en la actual, bueno, siempre es un temazo, no en la actualidad, es un gran temazo, es el temazo, ¿no? ¿Sí? Me siento como muy halagada también de que me pongas a mí como una voz lúcida con respecto a eso. Yo creo que parte de escribir para el teatro o también para la literatura, para los libros, implica no sentir ningún tipo de lucidez, todo lo contrario, sentirse muy confusa frente a las cosas y intentar en la escritura comprender un poco más, ¿no? Normalmente no comprendemos nada. Se nos desatan más dudas, más inquietudes, más nebulosas, ¿no? Pero es parte del camino. Yo creo que la creación en general, no solamente la escritura dramática, sino que la creación en general, o la creación que me interesa y que creo a ustedes también les interesa por el taller que están desarrollando, con la persona con la que lo están desarrollando y por los textos que están leyendo. Ese tipo de creación es una creación que siempre está en el intento. No intenta clausurar una verdad con respecto a algo, sino que intentar comprender, intentar ver, probablemente intentar ver aquello que intentan que no veamos, aquello que el poder de alguna u otra manera nos ha vedado, ¿cierto? Y parte de la creación y parte de la creación artística, insisto, que nos interesa, es ese intento de ver bajo el agua, ¿no? De ver lo que quedó, lo que se barre bajo la alfombra, lo que no aparece en la televisión, lo que no aparece en los diarios, lo que no es parte del discurso mediático, lo que no es parte de la conversación constante, ¿no? Todo aquello que nos levanta sospechas, pero que en el mundo normal, porque digamos que las que estamos aquí no somos parte del mundo normal, andamos buscando esas cosas, ¿no? Andamos sospechando por la vida. Todo aquello que en el mundo normal no se devela tan fácilmente, ¿no? Nos gusta ver la grieta, ¿no? Entrar a la grieta, observar ahí la cuarta, la dimensión paralela, lo que no está ahí dando vuelta de manera tan fácil. Nos gusta complicarnos también, ¿no? Por eso estamos acá conversando sobre eso, nos gusta la complicación, no nos sentimos satisfechas con lo que está allí, con lo que se nos ofrece, ¿no? Y por eso leemos, y por eso vamos al teatro, y por eso en mi caso, porque tengo también la inquietud, escribo y actúo, ¿no? Y voy dando vuelta en esos temas, ¿no? Creo que de alguna manera, y esto creo que no es algo que tenga que ver con todo el teatro, ¿no? Por eso me gusta hablar de cierto tipo de creación. Eh, Estamos intentando, porque insisto que todo es un intento, son solamente intentos, manotazos de ciega a veces, pero estamos intentando desafiar al poder. Suena tremendo, me da hasta vergüenza decirlo, pero en rigor es eso, en rigor es eso. Intentamos abrir lucecitas, ¿no? Ventanitas de inquietud frente a cosas. A mí lo que más siempre me ha inquietado
tiene que ver mucho con el relato de la memoria reciente de nuestro país, ¿no? Ese relato que quedó un poco, que se intentó pactar de alguna manera, se pactó una cierta verdad al respecto, quedaron muchas cosas ahí dando vuelta que no son parte de esa verdad que se pactó, y quienes tuvimos algo de conciencia y vivimos esos hechos, claro, nos quedamos bastante insatisfechos, ¿no? Entonces, frente a eso hemos seguido intentando tener más información, intentando pensar más, intentando reflexionar más, intentando buscar más luces al respecto, ¿no? Y mi escritura ha tenido mucho que ver con eso, ha sido casi como una investigación al respecto. Quiero saber más. Todo aquello que pensé que iba a saber cuando llegó la democracia y no lo supe, la escritura ha sido un medio para intentar encontrarlo, incluso para intentar reclamarlo también, ¿no? Eh, Todas aquellas piezas que no están. Hay una búsqueda, una inquietud en eso. Eh, y claro, la Natalia decía algo recién que me parece bonito, que el teatro es un lugar privilegiado, ¿no? Y sí, yo siento que yo que tengo esta doble militancia entre la narrativa y el teatro, siento que el teatro realmente es un espacio privilegiado porque es colectivo, porque lo vivimos en colectivo, ¿no? Por eso también les decía que es muy bonito leer en colectivo, porque es otra experiencia. Sin duda que es mejor, es una experiencia mucho más nutritiva. Y en el teatro, cuando ustedes van a leer ahora, van a leer piezas teatrales, ¿no? O las están leyendo, no lo tengo bien claro. Pero la experiencia de ir a verlas, ¿cierto? Es una experiencia tremendamente colectiva y que es única. Lo que ocurre en una sala de teatro, cuando vemos en vivo una puesta en escena que está intentando decirnos algo o reflexionar sobre algo, eso que ocurre en ese momento que nosotras vamos es único, porque la función de mañana va a ser muy distinta. Y va a ser distinta porque el público va a ser otro. Y porque ustedes lo saben como lectoras y como, por lo tanto, como público de una obra de teatro, somos la mitad de lo que está ocurriendo. La obra es la mitad del hecho. La otra mitad la completamos nosotros con nuestro punto de vista, con nuestro ánimo, con la carga de nuestras vidas, con el día a día. Llegamos, nos instalamos a la sala y modificamos incluso la obra. Y eso se lo digo como intérprete. Y Pedro lo debe saber también. Hay funciones que uno dice, estoy haciendo lo mismo, pero ¿por qué esto no está funcionando? Y es porque ustedes están ahí con una carga que es otra carga, que nos modifica a nosotros. Y eso no es muy intelectual, es pura energía también, ¿no? Y eso es muy interesante, vivir ese hecho colectivo. Y cuando vivimos cuando la función es buena y cuando como público vivimos la catarsis y la vivimos, salimos y nos vamos mirando unas a otras, aunque no nos conozcamos, porque lo que nos pasó a todas. Por supuesto con diferencias, pero nos pasó a todas. Y algo ocurre, ¿no? Y eso, por lo menos a mí me pasa como espectadora que eso lo encuentro fantástico. Y eso creo que tal cual como están los tiempos, es un hecho tremendamente político también. O sea, reunirnos en una sala a pensar, a imaginar y a soñar algo juntas en este momento de vidas atomizadas y súper exigidas, es una voluntad política, ¿no? No nos damos cuenta, pero les juro que lo es. Les juro que lo es. Y el teatro sigue siendo, y es una pena decirlo, pero o no sé si es una pena, es tal cual, sigue siendo un espacio de resistencia, ¿no? Nos resistimos ahí y estamos los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, a las 8 de la noche, cuando todo el mundo se quiere ir a acostar a descansar y olvidarse de la vida, estamos ahí ofreciendo ese pedacito, esa oportunidad de vivir una experiencia colectiva, ¿no? Eh, y eso es puro desafío, tal cual como están las cosas, ese hecho mínimo, que puede ser muy nada, es puro desafío al poder, tal cual como están las cosas, es puro desafío al poder. De ahí en adelante, creo que digo, de ahí, que es lo más básico, es lo mínimo, de ahí en adelante todo empieza a ser un gran desafío, todo empieza a ser un gran desafío. Y pensemos ya en lo que nos compete, que son las piezas, son los discursos que están literariamente expresados, ¿no? Por lo menos las piezas que ustedes van a leer y conociendo también a la Natalia, todo lo que vayan a leer este año al respecto, imagino que tiene esa vocación, ¿no? Esa vocación de desafío, esa vocación
de intentar ver bajo el agua, de sacarnos de nuestro espacio de confort para llegar a otros lugares, para ver más allá, para reaccionar, para movilizarnos, para después de esas lecturas ser otras personas también, ser otras personas. El texto que al ser leído no modifica a quien lo lee, a mi juicio, ha fracasado rotundamente. Lo mismo que la puesta en escena. Si vamos a ver una obra de teatro y salimos tan iguales que nos vamos a tomar el pisco sour y ni hablamos de la obra, ¡oh, qué pena más grande! Pero qué pena más grande, yo me sentiría pésima. Yo como digo, como intérprete, como actriz, como creadora, ¿no? Me pasa lo mismo con la escritura de una obra o de una novela, ¿no? Si no logro modificar en algo a quien ha leído, eh, fracasé, sí, fracasé, suena tremendo, pero así así lo creo, porque también yo me acerco al oficio a partir de eso. Yo soy la persona que soy por los libros que he leído, en gran parte, digo, no solamente por los libros y por las obras que he visto, hay muchas otras cosas, lo sabemos, que nos hacen ser las personas que somos, pero creo que de verdad, cada obra que he visto, cada película que he visto, incluso que cada pieza de arte visual que he visto y me ha conmovido y me ha sacudido, ha hecho de mí la persona que soy. Y como me muevo en este ambiente y como mis pasiones están ahí, claro, gran parte de lo que soy se debe a esta biblioteca que tengo acá, ¿no? No sería lo mismo sin esta gente que está deambulando acá atrás. Sería otra. Y sería más triste. Mi vida sería infinitamente más triste y más pequeña. Entonces creo que eso, eso ya es desafiante, tal cual como están los tiempos, ¿no? Y más si los textos a los que nos aproximamos son textos que buscan desafiarnos, ¿no? Que buscan incomodarnos y que sobre todo buscan incomodarnos en nuestro ADN que está incrustado en el discurso del poder. Porque hay que decirlo, somos personas que circulamos en ese lugar. Es muy difícil si pensemos, no sé, en el neoliberalismo, ¿no? Que es el ADN que llevamos todas las que estamos aquí en este momento, nos guste o no nos guste, nos guste o no nos guste, pero ese ADN está en nosotras. Llevamos 50 años de eso, o sea, no podemos decir que somos gente pura al respecto. No lo somos, aunque estemos en contra de él, no lo somos. Entonces, cuando vamos aproximándonos a miradas que nos desafían incluso a nosotras al respecto y nos dicen y nos hacen ver, pienso por ejemplo en la obra de Dürrenmatt que van a leer, en La visita de la vieja dama. Esa obra es muy desafiante al respecto, porque implica pensarnos en el lugar del pueblo. Nosotros somos el pueblo. Y uno dice, uy, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo en ese momento? Si no tengo qué comer, si estoy pobre como una rata, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Me pongo los zapatos amarillos? ¿No me pongo los zapatos amarillos? Todo aquello, ¿no? Y eso es genial, eso es maravilloso, porque tampoco no es tan interesante cuando todo es un discurso que va en contra de un poder del cual yo estoy tremendamente alejada. Hay que pensar también cómo nosotros apoyamos ese poder, discursiamos, somos parte de los tentáculos de ese poder también, porque así es. Eso no podemos, no somos ingenuos al respecto, no estamos limpias al respecto, somos parte de eso también. Desgraciadamente, porque probablemente muchas de esas elecciones a veces ni siquiera las hacemos, ni siquiera las hacemos. Tanto no las hacemos que no las tenemos conscientes. Y a veces el arte nos abre esa ventana y nos hace ver aquello. Y eso nos modifica también, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso para mí, cuando he experimentado esa situación, es maravilloso. Es maravilloso. Y a veces uno se va deprimida al teatro, ¿no? Porque dice, uh, claro. Pero no sé, yo no sé si soy masoquista, pero eso a mí me encanta. Eso a mí me encanta. A mí me encanta. Sí. Esas vivencias, porque son incluso hasta físicas, no sé si les ha pasado, cuando una obra te remueve, eso de reírte a carcajadas o llorar o molestarte, qué, qué, qué fantástico también. No sé, estoy hablando sola como las locas, pero, pero,
Pero esas como que son mis aproximaciones muy generales. Quizás podemos ir dialogando más específicamente sobre las cosas. Pero creo que si estoy aquí un poco para hacer esa traducción desde el otro lado, que soy aquí como la señora que escribe o que interpreta cosas que no están a la altura de lo que ustedes van a leer, sin duda. Pero me siento heredera de esas lecturas que ustedes van a hacer. Eh, yo creo que, claro, no puedo hablar por los autores que ustedes van a leer, no sé, digo, no tengo la voz de esos autores, pero me siento cercana a esa familia, sin duda que me siento parte de esa familia, como que vivo en ese barrio, me he nutrido de la herencia de esa gente, y creo que siempre ha estado ahí, claro, esa mirada ácida, esa mirada corrosiva, que intenta sacudirnos, ¿no? Que intenta sacudirnos de alguna manera y que intenta entender también, entender algo que no estamos comprendiendo, o ayudarnos a intentar comprender, o ayudarnos a intentar cuestionarnos cuando menos, ¿no? No, no estás hablando sola para nada, te estamos escuchando yo creo que embelesados, porque hay muchas cosas que tú estás diciendo que alguna vez hemos conversado acá. La lectura como resistencia, esa es nuestra bandera como taller, pero esta idea también, ¿no es cierto?, de la co-creación de la obra, y que es fascinante cuando la escuchamos desde una creadora, ¿no? Y de cómo la vive la creadora, porque yo estaba pensando en esta dinámica de poder que tal vez se produce, ¿no es cierto?, en la obra misma, entre el Ah, escenario y el público, que tal vez la podríamos conversar. Tú dices, bueno, a veces uno sale deprimido, triste. Yo quiero recordar el año pasado, no sé si alguno acá tuvo el privilegio de volver a ver, porque fue una repuesta en escena, ¿no es cierto?, esta obra maravillosa de la nona que es Space Invaders, que se repuso el año pasado en la Católica por los 50 años. Y que si la vuelven a poner y no la han visto, por favor, no se la pierdan. Pero yo recuerdo que salimos, digamos, de no poder contener las lágrimas y de salir enmudecidos, salimos, Pedro. O sea, salimos como cuando uno no puede hablar, esa maravilla que produce el teatro, ¿no? Que realmente uno queda... podría no haber sido, yo te quería preguntar porque es una obra fuerte, provocadora y que probablemente puede tener distintos tipos de público y que ahí hay una dinámica de poder para verlo de otro lado, ¿no es cierto?, entre el escenario y el público y que puede, me imagino, tener distintas fórmulas. Entonces, te quería preguntar por eso, por ejemplo. qué lindo, porque no lo había pensado nunca así, pero sí es efectivo. Yo creo que sí es efectivo y yo misma no puedo ser ingenua al respecto, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a tener más oficio. Cuando uno empieza a tener más oficio, uno más o menos comprende algunas herramientas para que los discursos calen más hondo, ¿no? Probablemente yo hace 20 años no habría sido capaz de decirles esto, porque no lo sabía. El escenario me ha ido regalando esas herramientas, nos ha ido regalando esas herramientas. Lo digo así porque el trabajo que yo desarrollo en el escenario, hay un texto que yo lo escribo, pero hay un grupo atrás que es completa. La puesta en escena se debe a ese grupo, ¿no? Hay un director, hay un elenco, hay una escenógrafa, hay un iluminador, y por lo menos la manera que tenemos de trabajar nosotros es bien transversal. Entonces es una coautoría, es como que existen varios pliegues o varias capas de autoría, donde el texto es uno, pero el texto también se va enriqueciendo con la mirada también del resto, o sea, infinitamente. Lo que yo imagino cuando parto no es lo que aparece en la escena, es infinitamente superior lo que aparece en la escena. A mí me gusta muchísimo más. Entonces, eso ya es algo. Pero efectivamente pasa, y esto a lo mejor es un secreto, o no sé si debería compartirlo con ustedes, pero es que de pronto nosotros vamos armando la obra y hay momentos que se van dando y uno dice, no, aquí esto tiene que ser así porque sabemos lo que va a pasar con esta escena. Yo sé lo que va a pasar con esta escena. Y eso que va a pasar, yo quiero que pase.
Y yo quiero que ellos queden mudos en esta escena. Y después tú lo haces y ocurre. Y ocurre. Y yo quiero que en este momento, yo quiero que aquí la gente se ría. Y yo quiero que se rían. Y yo entiendo que lo que estamos haciendo funciona para que eso ocurra, ¿no? Y ocurre. Claro, y eso creo que tiene que ver con lo que tú me estás diciendo, con una cierta dinámica de poder. Pero que se termina de desarrollar siempre con el público. Hay cosas que uno ya comprende y que uno las encuentra, no es por el gusto de manipular al público, sino que uno siente que esas cosas le ayudan a la obra, ¿no? Le ayudan a la obra, ayudan de pronto a concentrar la atención, ayudan a alivianar un poco cuando la obra está muy pesada. De pronto hay un momento donde uno necesita alivianarla para que nadie muera en el público, ¿no? Entonces se buscan ciertas estrategias, pero siempre, siempre, y esto es así, no tenemos la verdad la terminan de tener ustedes cuando se sientan ahí y la obra se ejecuta, y ahí empezamos a entender otras claves, que son las claves que empiezan a ocurrir entre ustedes y nosotros, y ahí empezamos a ejecutar algunas cosas, y a veces ustedes mandan, porque de pronto hay cosas que no funcionaron. Entonces, si no funcionaron, a veces hasta hacemos corte, apuramos, qué sé yo. Pero hay una dinámica, ¿no? Porque lo que siempre se busca es como el equilibrio entre lo que nosotros pensamos que tiene que fluir y lo que el público también necesita de alguna manera. Claro, el público es más inconsciente de eso, va una vez nomás, pero uno va entendiendo, ¿no? Y sobre todo cuando una obra uno la va corriendo, la va corriendo, la va corriendo. Y claro, quizá haya algo de esa dinámica de poder de la que tú dices, ¿no? Ocurre lo mismo también con los libros, voy a ser súper honesta. Con los libros también ocurre lo mismo. Solo que no tengo la comprobación de eso en vivo, como en el escenario lo tengo. En el escenario pero ya con los libros comienzo a comprender también porque me toca y he tenido la suerte de poder conversar con las audiencias, ¿no? Con quienes leen, evidentemente no con todos los que leen, pero uno va entendiendo también. Escribir también es tener un poco, no es que uno escriba ni interprete para agradar. No, creo que no, y en parte sí, pero lo que se hace sí es para comunicar, eso por lo menos para mí es muy importante. No me interesa una creación que esté ensimismada en sí misma, valga la redundancia, una creación ensimismada en la cual yo diga lo que quiero decir y no tenga ninguna vinculación con quien está leyendo o quien está viendo. Uno escribe ofrendando algo, donde por supuesto está el deseo personal y están las obsesiones personales, pero es algo que uno hace el trabajo de ver qué hago con esto para que le interese al resto, ¿no? Y para generar esos puentes de comunicación. Y el teatro es muy brutal, porque si no se generan esos puentes, estar en el escenario es dolorosísimo. Es dolorosísimo estar cuando tú tienes un público que no está comprendiendo nada, que se está aburriendo tremendamente y que no está contigo. Eso es brutal. A mí me ha tocado. A mí me ha tocado. De pronto tú dices, "Uy, es feroz, es feroz". Entonces, claro, creo que esa dinámica de poder es mutua. En cierta parte, como intérpretes o como artistas la ejercemos, pero el público sin saberlo también lo hace. También lo hace. Sí. Es un juego de poder quizás. No lo había pensado así nunca, pero quizás sí también lo es. Pero hay que decir, dijiste algo muy bonito, que me acordé cuando fueron a ver la obra, cuando fueron ustedes, que fueron en Patota, además con la familia, y fue muy bonito porque en general, en esa obra en específico, y cada vez pasa más porque vamos comprendiendo mejor cómo comunicar. Termina la obra y nos están esperando. Y es lindo, porque a mí también me ha pasado, que yo he querido esperar a los intérpretes y a los creadores porque necesito abrazarlos. A veces es eso, abrazarlos y decirles, gracias. Y eso para uno también es hermoso, recibir eso, porque tú hiciste, lo hicimos, y lo hicimos juntos, ¿no? Lo hicimos nosotros acá arriba y lo hicieron ustedes también allá abajo. Hicimos match. Y pasó lo que tenía que pasar. Y eso es precioso.
porque uno lo siente en el escenario. Y cuando además uno ya de civil, todos de civil, afuera lo comprobamos, es precioso. Y eso no sé cómo decirlo, es pura humanidad también, es pura humanidad. Es muy bonito. Yo quiero que abramos al diálogo, está hiper abierto, porque creo que también Nona dijo algo que es tremendamente interesante y escucharlo desde ella que está al otro lado, o sea, está en los dos lados en realidad, en la escritura y en el escenario. Ella dio el ejemplo con la visita de la vieja dama, ¿no es cierto? De, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿En quién centramos el foco? Uno puede leerlo y centrarse en este personaje, en este otro, en el conflicto de esto. Ponerse en el rol de, ¿no es cierto? Que es algo que los actores hacen cuando preparan una obra, pero que de repente, ¿no es cierto? Los lectores podrían no hacer, podrían hacer una lectura más plana. Entonces, creo que es súper bonita la invitación porque el teatro está escrito para ser visto, ¿no es cierto? Estoy diciendo algo hiper evidente, pero cuando lo estamos conversando, es muy lindo esto a propósito de las dinámicas, de cómo poder mirar los distintos lados. María Elena, tú estás levantando la mano. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Nona. Muchas gracias por tus palabras. Yo te he leído y ya estoy picada, ¿no? Por el bichito contigo. Quiero comentar algunas cosas que tú dijiste que me han llegado. Cuando tú dices, estoy muy confusa, me siento muy confusa respecto al asunto del poder. Me gustó mucho que lo dijeras así. Confusa porque, claro, después tú más adelante lo vas diciendo, porque formamos parte, estamos tomados, ¿no? Los tentáculos del poder. Entonces, esa confusión, ¿verdad?, en la que te puedes encontrar y sin embargo intentar una lucidez para poder proponer algo. Eso es lo primero que quería decirte. Después, esto de la experiencia de ir a ver las obras de teatro. Leyendo, ¿verdad?, el Julio César, en la introducción, la persona que hace la introducción del libro dice claramente, esta es una obra de teatro. Fue hecha para eso, como dice recién Natalia, para que vayan a verla. Y dice después, bueno, el texto es tan macanudo que ya nada más que con leerlo también es valioso, pero eso no suplanta el ir a ver la obra. Y eso lo encuentro interesantísimo. Algo pasa, ¿no?, cuando uno ve la obra de teatro. También pensé de repente escuchándote que a veces uno lee un libro y después uno sabe que ese libro es puesto en una película y a veces es enriquecedor, pero a veces uno prefiere el libro, en fin, ahí hay un tema de trasvasigia. Respecto de esta metáfora que solemos usar, ¿no?, de ver debajo del agua, yo hoy día diría, ni siquiera pretendo ver debajo del agua, pretendo ver el agua, ver lo que hay. Ya creo que eso es requete difícil. Después, me gustó mucho cuando dijiste esto del equilibrio entre lo que pensamos, tú como autora, ¿verdad?, lo que piensas que quieres transmitir, ¿verdad? El equilibrio entre eso y también darle al público lo que el público necesite. Eso me conmovió también, es muy bonito. Es como una consideración, porque si bien tú hablas, ¿verdad?, de provocar, ¿no?, un poquito para despertar, también un cuidado para que el público lo pueda, mal que mal, recibir, ¿no?, lo que el público necesita. Me conmueve cuando dice que tú ofrendas algo, ¿no? Se ofrenda algo, efectivamente, ¿no?, en lo que se entrega en esa creación. Hasta ahí mis pequeños comentarios. Muchas gracias. Fran, tú estás levantando la mano, también por allá. Gracias Nona por tu generosa presencia acá. También me han movido varias de tus apreciaciones que no lo había visto. Lo primero que quería comentar era lo poco visibilizado y quizás a propósito por el poder que está el teatro. Cuesta mucho encontrar, ahora que tenemos acceso a internet y todo, la información no está así como el cine. No está a disposición y no se publicita como el cine en los medios de comunicación masiva.
Y yo veo el teatro como prácticamente una, y lo dices, ¿no? De alguna manera, una experiencia de resistencia, un espacio de resistencia que se resiste a morir también, porque de alguna otra manera todos sabemos los problemas que hay eh, para mantener el teatro vigente con la poca masificación que tiene. eh, y me llama mucho cuando tú dices, también lo dijo, lo acaba de decir María Elena, lo de provocar, ¿no? A mí, yo no he ido mucho, no soy muy asiduo al teatro, lo he ido varias veces, pero ha habido muchas ocasiones en que he salido disgustada, molesta, em, por ¿se oye? Sí, por la experiencia, otras veces he salido completamente eh, más como que no entendía absolutamente nada. De repente la provocación puede ser que llegue a punto en que uno no tenga los códigos para comprender lo que se está plasmando arriba del escenario. Mi última experiencia en el teatro, hace unos par de meses, unos cuantos meses atrás, fui a ver una montaje que hubo de 3 obras de Sergio Bodanovich, El delantal blanco, Las exiliadas y Gente como uno, que hicieron como un collage bastante interesante. Yo conocía solo El delantal blanco, que me lo hicieron leer en el colegio. Eh, y salí y era una interacción cuando tú hablas con el público porque los actores bajaban y como que se entremezclaban. em, y ahí, bueno, estoy hablando un poco, en cuestiones un poco inconexas. El arte como medio de provocación, yo lo viví ahí cuando tú dices el escenario y el público. Creo que en los dos eh, expresiones artísticas que más me han movido, sin duda la literatura, por eso estoy en este taller, pero el teatro y la música en vivo, los conciertos de un grupo, de un artista que está ahí cuando uno tiene la suerte de pagar una entrada cara a pocos metros. Porque no hay una no está mediado, está el artista ahí mismo y uno tiene la suerte de palpar con todos sus sentidos la experiencia artística. Eh, te consulto, qué piensa o qué se habla en el medio o si se habla de si les acomoda este espacio de resistencia como outsiders un poco versus el cine que es tan masivo y que puede tener unas cosas muy, muy buenas, pero en general son cuestiones más bien comerciales y por pasar el rato, o quisieran, no sé si hay algún tipo de consenso en eso, tener un espacio más masivo, llegar a más gente y que no sea tan quizás elítico o dirigido a gente como con mucha especificidad en ese tipo de arte. No, por supuesto que, a ver, se me hace difícil hablar por todo el Teatro Nacional, digamos, no tengo esa, no me han dotado para eso, pero evidentemente que yo creo que todo el ecosistema del medio de las artes escénicas quisiera tener mejores condiciones de trabajo y mejores lugares de exposición. Tú señalabas algo súper importante y es que, por ejemplo, ya no existen, son muy pocos los espacios mediales en los que tenemos lugar para difundir teatro, ¿no? Y esos espacios también están muy mediados porque existe algún rostro que pueda ocupar esos espacios. Pensemos todavía en el Weekend, lo que queda del Weekend, que es la revista de los viernes, ¿cierto?, del Mercurio, que sigue siendo un espacio mediático importante, pero siempre tiene que ver con montajes que son
que están mediados por alguien que sea un rostro conocido, ¿no? Es muy triste porque de alguna u otra manera el mercado, que está hablábamos recién, la María Elena hablaba de los tentáculos del poder, me gustó esa palabra, y los tentáculos del poder están completamente enredados con los tentáculos del mercado, lo sabemos así, es el sistema en el que vivimos. Por lo tanto, claro, cuando tú tienes un arte que, que no, que no tiene nada que ver con eso, se queda muy fuera, se queda muy fuera. Sobre todo cuando tampoco tenemos las condiciones estatales como para poder solventar ese otro arte. Si tú me lo preguntas, a mí me gustaría, en términos teatrales, que fuese democrático, que así como existen las obras de teatro comerciales que se pueden sustentar solas porque son simpáticas, livianas, que la gente va y lo pasa súper bien y se va a tomar pisco sour, que está muy bien, no tengo críticas contra eso, está muy bien que ocurran, pero las que no tienen porque evidentemente una obra que es más compleja, que es más densa, que te hace pensar desde otro lugar, las audiencias son distintas, no son las mismas, evidentemente que no son las mismas. Y esas obras necesitan apoyo, apoyo estatal, apoyo medial, necesitan apoyo. Y eso, si pensamos en nuestros propios derechos culturales como espectadora, nosotros tenemos derecho a poder ver las dos cosas, pero como está todo cooptado por el mercado, y se hace muy difícil, entonces el teatro queda en un espacio de resistencia. Y por eso en algún minuto les dije que era un poco triste decirlo, pero es que cuando uno se pone en el espacio de resistencia, es pensar también por una parte es la resistencia de estar lanzando discursos que son como de resistencia, que pueden ser provocadores, pero por otra parte está resistiendo a no morir. Y eso, por supuesto que es triste, ¿no? Y hay que decir que en la actualidad yo comencé a hacer teatro, yo salí de la escuela de teatro el año 99, no, pues mentira, no, 2000. ¿Cuándo salí? No, ¿qué año salí? Sí, no, mentira. Salí bueno, en los 90, dejémoslo así, en generalidad. No me estoy, pero claro, ha cambiado mucho. Hay más salas en ese tiempo, bueno, el Pedro se debe acordar, uno hacía teatro en cualquier parte, en unos galpones infectos, no había baño, era una cosa que no sé cómo lo hacíamos, pero lo hacíamos encantados y felices. Todo eso ha cambiado, hay más audiencia, porque hay que decirlo, hay más audiencia, hay más lugares, hay más ofertas, todo está mejor, pero sin embargo seguimos instalados en un lugar de precariedad tremenda. Entonces, resumiendo, si tú me lo preguntas, por supuesto que quisiéramos tener un mejor lugar, debiésemos tener un mejor lugar, y no solamente por nosotras que hacemos teatro, por la sociedad entera, es mucho mejor que así sea, ¿no? Es mucho mejor que así sea. Que no sea un lugar elítico también. Yo entiendo cuando se nos dice eso, que el teatro es un lugar de élite, claro, porque tampoco, o sea, tampoco existe una educación para el teatro. O sea, este ejercicio que ustedes están haciendo de leer teatro, a la gente le cuesta mucho leer teatro, no saben, no entienden, como que empiezan, ¡ah, qué raro leer teatro! En los colegios se lee muy poco teatro. Si ustedes tuvieron esa experiencia, fueron privilegiados porque se lee muy poco teatro. Se va muy poco al teatro. Hay cabros que nunca han ido al teatro. Yo tengo alumnos en las escuelas de teatro que nunca fueron al teatro. ¿Por qué están ahí? No lo sé. Se los pregunto. Pero nunca han ido al teatro. Es muy loco, es muy loco. Entonces, claro, es algo que está completamente aparte de la vida. Es como que no, claro, yo estoy aquí hablando con ustedes porque para mí lo es todo, pero evidentemente soy una marciana, soy una marciana, evidentemente lo soy. Y eso es muy loco. Si ustedes piensan que este es un arte, cuando hablábamos recién para no morir, yo estoy segura que el teatro nunca va a morir. De hecho, ha resistido siglos, ha resistido siglos. Y creo tanto en el hecho escénico que creo que es una cosa, una necesidad arcaica que tenemos, y natural. Necesitamos vernos, necesitamos ver que alguien represente nuestra vida en algún escenario. Y yo creo que es así, no va a desaparecer, pero evidentemente sería lindo que tuviese un lugar un poquitito.
mira, ni siquiera pienso protagónico en la vida de una sociedad, porque eso es ridículo, sé que no es así, pero que tenga un lugar mucho más, que sea más presente, que sea más presente y que tú misma tengas la posibilidad de ir a ver el tipo de teatro que te guste ver, ¿no? Que tuvieses más orientación al respecto, que encontraras a tus autores, a tus autoras, así como lo haces con tus libros, lo hicieras con tus autores escénicos también. Porque lo pasarías muy bien, estoy segura, estoy segura. Yo creo que es clave esto que acabas de decir, Nona. Me gustaría, porque hay varios viendo la palabra, así que no quiero tomarla yo, pero me gustaría que pudiéramos, ojalá al final, volver sobre esto que dijiste, que es, necesitamos vernos, y yo agregaría, la ciudad necesita verse a sí misma. Entonces, probablemente no es tan inocente el que no haya este espacio para leer teatro, ¿no? Mi idea- Porque que ocurre con esta necesidad a propósito de la dimensión política del teatro, pero dejémoslo para un ratito más para que los que están levantando la mano puedan. Susan. Hola, Nona, ¿me escuchan? Sí, Gracias y gracias también, Natalia, por tener este espacio tan interesante. Yo estaba recordando mientras tú hablabas, Nona, cuando yo llegué a Chile, yo llegué en el año 80. Y entonces los espacios de teatro eran muy pobres acá. Y recuerdo haber ido al Lictus, al Teatro La Comedia. Íbamos con mi esposo a ver todas las obras del Lictus. Y eso sí que era un teatro de resistencia. Y el estar ahí era un acto de resistencia porque o sea, uno iba con ganas, pero yo me sentía un poquito incómoda todo el tiempo pensando que iban a llegar o policías o los militares o que iban a allanar el lugar o qué sé yo. Después me di cuenta de que era tan chiquito el lugar y tan poca la gente que iba que en realidad no tenía ninguna importancia y que era algo que se podía y seguramente la dictadura y Pinochet habían pensado que, bueno, que hagan lo que quieran, ¿no? Mientras se crean que están haciendo resistencia. Em, yo, en mi familia hay actores, hay varios actores y productores de cine y directores de cine. Y yo recuerdo a mis hermanos, hombres, hablando del público y cómo había público había público que respondía y público que no respondía, y que había noches que eran maravillosas, en donde había una co-creación entre el público y los actores, y había noches en que todo quedaba como plano, caía como un plato así, ¡pa! No pasaba nada. Eh, y me quedé pensando entonces en el poder del actor y el poder del público y cómo esa es una co-creación constante, ¿no? Y como tú misma dijiste, Nona, nunca una obra de teatro es igual. Tú vas un día y es maravillosa, vas otro día es regular, y todo depende de los humores y las sensaciones, la atmósfera que se va creando y recreando en el escenario. Recuerdo que Shakespeare, nos contaron alguna vez, que Shakespeare cuando ponía sus obras en ese teatro del Círculo en Londres, iba la gente del pueblo. Eso era lo que ellos hacían para entretenerse. Ahí se miraban ellos, ¿no? Y entonces como la gente no se bañaba en esa época, se ponían manzanas debajo de la axila para no apestar. Y estaban todos muy juntos, nos paramos ahí a verlo y nos parábamos pensando en que ese lugar era un lugar pero que estaba repleto a no poder más y que además se juntaba la nobleza, hasta la reina y el pueblo, ¿no? Y eso es algo que yo creo que ha faltado en el último tiempo porque mucha gente prefiere ir al cine. A mí me encanta el cine, ¿eh? Me encanta. Y creo que el cine es algo que cuando uno ve una buena película, uno queda tan movido como cuando como cuando uno lee un gran libro o como va uno a ver una gran obra. La diferencia es esto que tú decías, Nona,
En el teatro hay una constante interacción con el público. En cambio, en una película está la película y no hay interacción, ya fue, ¿no? Entonces tú te quedas con la sensación, es como lo que decías del libro también. Bueno, es eso para empezar. Gracias, Susan. Pedro, y creo que la Ángeles No, también está levantando la mano, ¿no es es cierto, Pedro? minor. Es Soy yo. minor. Ah, perdón, eres tú, Maynard. Hola, una pregunta ahora que estamos con una autora. ¿Hasta qué punto cedes poder cuando entregues la obra a un director o un actor? Como relacionado con el tema poder, ¿no? Uno se imagina que un autor se imagina algo, pero también cedes mucho poder. Yo soy enólogo, hago vino, y cuando yo entrego mi vino, los embotello, cedo todo control a la persona, si lo quiero tomar tibio, si lo quiero tomar con 7-Up. Es un poco burdo, pero no es la intención. Es simplemente así como hasta qué punto te sorprende con lo que un autor haga con tu obra o hasta qué punto te indignas en decir, no, o sea, que esto no fue la intención. No, sabes que mira, yo tengo la mayoría de mis trabajos los realizo con mi compañía, donde yo no dirijo, pero es todo muy comunitario, entonces tengo mucho que ver en lo que termina siendo la obra, ¿no? Que nunca es tal cual como yo la escribí, pero tampoco es algo diferente, ¿no? Como yo les explicaba, se va enriqueciendo, ¿no? Pero también he tenido la experiencia de trabajar textos que se me han encargado para directores. Y yo te diría que, claro, me pasan dos cosas. Como soy una persona del escenario también, o sea, como que no soy una escritora del escritorio, que soy una señora que también está en el escenario, que también he trabajado con textos que no son míos en el escenario. Entonces entiendo que el escenario tiene un poder, el escenario. No necesariamente los directores o las directoras, el escenario tiene un poder, la evidencia del hecho escénico, ¿no? Y que muchas veces los textos no terminan de cuajar en esa evidencia del escenario, por múltiples razones o porque a veces no se da, la ecuación no ocurre, ¿no? Entonces soy relativamente despojada con el texto, pero sí me gusta tener el diálogo. O sea, cuando yo no participo del escenario, o sea, cuando yo entrego el texto al director y se trabaja con un elenco, me gusta, voy preguntando cómo va funcionando, qué pasa, oye, es que esto no funciona, es que aquí sí, que aquí no, tener la posibilidad de ir dialogando con el escenario, ¿no? Eso me gusta. Y en ese sentido, bien, y vamos cambiando, se va cortando, se va agregando a veces, y es como que no tengo mucho ego al respecto, me entrego al juego, me gusta ese juego. Pero lo que sí me pone muy nerviosa, y eso tuve una muy mala experiencia, es cuando ese diálogo no se da. Y cuando te piden un texto, tú trabajas el texto, tú entregas el texto, y tú empiezas a preguntar cómo van, regio, 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 y tú vas y te sientas el día del estreno y han cortado y han agregado textos de otros autores o han inventado cosas, y ahí es muy extraño lo que ocurre en uno. Eso es muy extraño. Y ahí uno se siente agredida, agredida, esa es la verdad. Porque insisto, soy despojada, pero sí me gusta tener como información de lo que va a pasar, de lo que ha funcionado, de lo que no. Y además porque tal cual como trabajamos en este país, que es, yo te digo, como trabajamos todos, es todo colaborativo. Nos conocemos entre todos, ¿no? Entonces cualquier cosa, eh, si algo que escribí no funciona, no tengo ningún problema en decir, ok, no funciona, o lo vamos a cambiar por tal cosa, perfecto, pero claro, lo otro, uno se siente un poco engañado también, ¿no? Es como si un director planteara una obra y fuera la semana siguiente al estreno y viera que los actores cambiaron todo. No sé si me explico, ¿no? Hay ciertas lógicas de compañería, hay ciertas éticas de compañerismo y de oficio que siento que no se pueden transgredir en eso. Y mientras todo se dialogue no tengo mayor problema. Esa es la verdad, no tengo problema. Y si no, sí, tengo problema.
Ángeles, tú querías también preguntar o decir algo. Yo quería decir algo, dos cosas en realidad. Una, contar una experiencia a propósito de lo que tú decías, Nona, que me encanta porque es así como tan vivo como vas explicando tu forma de pensar. Quería contar que yo crecí con el teatro porque mi mamá era productora de teatro, entonces fue productora de Los Comediantes. Mi adolescencia la pasé en el teatro de Los Comediantes, ahí se llamaba Teatro El Ángel, y eran 6 tremendos actores, la Anita González, el Tito Noguera, la María Canepa, Roberto Navarrete, no me acuerdo, por ahí aparecerán los otros, pero fue una experiencia muy linda porque, bueno, era primer tiempo de la dictadura. Y entonces eran todos estos personajes, porque eran personajes que hacían obras, partieron haciendo Molière, el Tartufo, dirigido por Didborn, que se me olvidó su nombre de pila, eh, por Eugenio. alguna razón que, Eugenio, sí, pero se me olvidó por una razón que no voy a comentar, pero es bien claro. Eh, que tiene que ver con esto también, ¿no? Con lo del consciente y el inconsciente, ¿no? Como lo que se nos escapa, ¿dónde está el poder? Si en el consciente o en el inconsciente, bueno, esas cosas las he ido pensando a propósito, sobre todo de estas dos obras de Julio César y La vieja dama. Pero en esa experiencia teatral, que bueno, fueron varias obras, eh, era súper interesante que en los últimos ensayos llamaban gente para conversar, hacían la obra, la representaban con, no sé, me acuerdo un par que fueron varios psicoanalistas, y entonces conversaban la obra y era muy útil para los actores, pero también para el director. Bueno, los distintos directores, yo encuentro que marcaban muchísimo lo que iba pasando con las obras, pero también estaba la posibilidad de discutir con con este público antes del estreno, que era muy entretenido, la verdad, muy entretenido. Creo que todavía había toque de queda en esa época, pero no sé, se armaban conversaciones intensísimas y muy entretenido. Pero después el otro comentario es que yo encontré, Natalia, bien especial esto de poner Julio César y la vieja dama, ¿ah? Porque encuentro que el tema del poder es bien central, pero bueno, Julio César lo leí en el verano, entonces lo tengo menos fresco, lo tengo que volver a leer ahora, no alcancé. Pero La vieja dama vi una representación, la leí también en el verano, pero vi una representación de una compañía francesa, francesa o belga, no sé, pero la hacen en francés. Entonces la tengo más fresca en eso. Y entonces en La vieja dama encuentro que tú lo dices muy bien, ¿no? Se escenifica un conflicto y hay un montón de personajes y pueden pasar distintas cosas y al final pasan y no pasan y bueno, se ponen los zapatos amarillos, no se los ponen, qué sé yo, pero hay como una escenificación. Pero de lo que recuerdo de Julio César es una obra de teatro en donde, o no sé, yo me quedé con eso, como que los parlamentos de los personajes son muy intensos y entonces dicen, repiten, pero es como más que la significación del conflicto ahí en el grupo, es más como la escenificación del pensamiento, de la experiencia como, bueno, van a matar a Julio César o matan a Julio César y es como las explicaciones que se dan, como una, no sé, es más como una representación, encontré yo, de lo que es la mente del ser humano frente a estas situaciones, frente a estos conflictos, en el fondo frente a un conflicto. Y me pareció como interesante ese contrapunto. Yo encontré ese contrapunto, tal vez estoy equivocada igual, no sé, pero lo vi así.
¿sí? Pero son obras distintas, son muy distintas, eso es súper interesante, son imaginarios y formas muy, muy distintas, sí. Sí. La visita de la vieja dama es mucho más juguetona que la otra es más densa, claro, tal cual como tú dices, sí, donde las éticas están ahí deambulando. Bueno, las dos tienen eso, las dos tienen el tema de la Mm, ética es un gran tema en las dos obras, sí. absolutamente. Y épocas distintas del teatro, obviamente, ¿no es cierto? También son. Ah, eh, claro. pero en las dos está la ciudad puesta también ahí, ¿no es cierto? Como un personaje, para que lo conversemos después, que también me interesa, ¿no? El pueblo puesto ahí de distintos Claro. Pedro, ahora tú levantaste la mano, ¿no es cierto? Sí, ahora yo levanté la mano porque Ya. precisamente me parece muy interesante la observación de Ángeles y creo que quería yo citar simplemente una cosa de una historiadora francesa, Nicole Leroux, eh, que falleció muy joven, desgraciadamente, y que entre las cosas de las que he podido yo más o menos rescatar, digamos, a lo mejor es una invención mía a raíz de las lecturas, aquello que sostiene mejor, digamos, o aquello que sostiene en realidad la sociedad y el universo político de la ciudad es en realidad la palabra, ¿no? Y la palabra también es una forma de acción en cierto sentido, ¿no? La palabra genera también acción, ¿no? No en vano Goebbels pudo hacer lo que hizo, digamos, y los ministerios de propaganda que existieron durante la primera mitad del siglo XX, digamos, tuvieron su funcionamiento, ¿no? El camarada Stalin también, con toda su política del realismo socialista, etcétera. Entonces, es interesante porque la, la ciudad, como creo yo, como dice Natalia, creo yo que se ve a sí misma, y quería en eso, en el teatro, y quería como precisar un poco cómo yo entiendo en ese sentido la etimología de la palabra teatro, ¿no? El verbo griego teaomai es un verbo que se traduce normalmente por un verbo activo, ¿no? Por el verbo ver, ¿no? Pero su forma gramatical es una forma reflexiva o una forma pasiva, y no en vano tiene una forma pasiva. Entonces, en el fondo, teaomai es veo, me veo en, ¿no? Y el lugar, teatro, ¿no? Es el lugar en donde la ciudad se ve, y está planteado en el fondo así, ¿no? Y es la razón por la cual, en su origen, ¿no es cierto?, el teatro es una actividad cívica, no una Claro. actividad ¿no es cierto?, de entretenimiento. El teatro es un acto y un ritual cívico, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la palabra es súper importante. Y, y claro, la palabra como dice Nona, claro, son épocas distintas, ¿no? Y efectivamente la vieja dama es más juguetona, pero ojo, que Dürrenmatt también es muy incisivo con su texto, ¿no? O Mucho, sea, lleva mucho. la palabra a grados que le permiten el juego porque es muy irónico, cosa que Shakespeare no es. Shakespeare es más existencialista en cierto sentido, los personajes dudan, ¿no? Pero siempre está, de alguna manera, la palabra metida en el juego, eso quería decir, ¿no? Y la palabra es lo que constituye a la ciudad también, ¿no? Entonces, ahí donde creo yo que nos vemos. Disculpen la digresión. No, es súper bonito el origen, ¿no es cierto? Pensando en este vernos, ¿no? El teatro como el espacio para vernos. Y yo quería retomar y preguntarle a la nona un poco a partir de las obras escritas por ella, de las obras que ella ha creado y presentado, porque efectivamente nosotros vamos a ver estas dos obras que son tan distintas, pero tienen en común, ¿no es cierto?, un llamado a mirarse, ¿no es cierto?, el espectador y el ciudadano respecto de conflictos intensamente políticos en las dos obras, ¿no? O sea, ahí vamos a situarlas, pero ahí hay un punto común a las dos obras. Entonces, quería preguntarte un poco, retomar eso, porque creo que es importante pensarlo. Para pensar, uno podría pensar por qué Shakespeare toma el personaje, ¿no es cierto? Julio César al conflicto
¿no es cierto?, en la época en que lo escribe, o, ¿no es cierto?, donde este conflicto ético en un momento particular de Inglaterra, ¿no es cierto?, ¿por qué elige esto? ¿No? ¿Por qué elige este conflicto de lealtades, el asesinato de César, supuestamente, ¿no es cierto?, porque está poniendo en crisis la República? No es tampoco inocente la elección del tema, ¿no? Lo mismo que va a poner Dürrenmatt en otro momento. Entonces, quería preguntarte un poquito más sobre eso, ¿no? A partir de lo que tú haces y de lo que ustedes hacen, un poco tomando esto que tú decías hace un ratito em, de que necesitamos vernos y de pensar y discutir la ciudadanía, ¿no? De lo que tú haces con tu oficio, ¿no? Pensando en las obras que tú escribes, porque yo creo que es lo que también está implícito en las dos obras que vamos a leer. Sí, y creo que, y ahí voy a volver a decir lo que intentaba decir al comienzo también, que creo que el buen teatro, que miren qué mala de decir el buen teatro y el mal teatro, no es que haya bueno y malo, pero el que nos gusta a quienes estamos aquí, vamos a decir eso, eh, es un teatro que tiene esa vocación, la vocación de poder instalar una mirada con respecto al espacio epocal e histórico en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? La Gertrudis Stein, que es una dramaturga, bueno, y escritora, ¿cierto?, muy conocida, tenía una frase que a mí me fascina, que es la idea de que debemos ser, escrituralmente hablando, ya lo planteaba así, sin duda, contemporáneas de nuestros contemporáneos, contemporáneas de nuestra contemporaneidad. O sea, mi escritura, la escritura de la dramaturgia, la escritura del teatro, es una escritura que está hecha para la contemporaneidad, para mi momento histórico. Se debe a mi momento histórico y se ofrece a mi momento histórico. Y hay algo que a mí me interesa mucho también de la escritura, y aquí voy a citar a otra autora, que es que es una maestra argentina, la Josefina Lundmer, no sé si la conocen. Bueno, es una teórica argentina que tenía una metáfora muy linda y a mí me encanta. Y ella decía que la escritura de alguna u otra manera, bueno, cierta escritura que ella llamaba bueno, posautónoma, pero que hablaba que esa escritura era una fábrica de realidad. ¿Por qué era una fábrica de realidad? Porque cogía realidad y la volvía, la reciclaba y la volvía a ofrecer. O sea, trabajaba desde la plaza pública para ofrecer a la plaza pública. Y que el teatro y la escritura, aquí, perdónenme que hable de la escritura en general, a mí me cuesta hablar del teatro y la literatura como cosas distintas. Para mí es como la escritura en general, es una máquina de realidad. Y en esa fábrica de realidad, en esa manera de estar construyendo realidad, claro, ¿cuál es la realidad que queremos construir? ¿Cuál es la mirada que queremos ofrecer a la plaza pública? Que de hecho hemos extraído de la plaza pública. Pero ¿qué es lo que queremos, qué reciclamos y lo ofrecemos ahí? Y eso tiene que ver con lo que ustedes están hablando, ¿no? Que es lo que humildemente una autoría considera que es importante de ofrecer, ¿cierto? Y en ese sentido creo que, y aquí vuelvo al buen teatro, el buen teatro o la buena escritura nos ofrece eso, una mirada contemporánea de nuestra realidad que probablemente no habíamos visto, que no habíamos visto, algo que no entendíamos, algo que no terminábamos de cuajar y que de pronto lo vemos en el escenario y nos caen, lo comprendemos, ¿no? Hacemos esa anagnórisis y decimos, wow, sí, ¿cómo? No, a veces no logramos traducirlo de manera tan intelectual y nos cae la teja con tiempo, pero algo nos ocurre, algo pasa, ¿no? Y yo creo que, claro, estas dos obras que ustedes están leyendo tienen esa vocación y humildemente el trabajo que yo intento hacer también trabaja desde ese lugar, o sea, pienso, eh, por ejemplo, yo trabajo siempre aquí me voy a comparar con Shakespeare, con Julio César. Julio César es un personaje real, ¿cierto? No todas las obras de Shakespeare son
son trabajadas con archivo, por llamarlo así, ¿no? Esta es una obra como de archivo. Él toma un personaje histórico, ¿cierto? Lo recicla y lo vuelve a poner en escena en un momento determinado, tal cual como decía la Natalia, porque estaba ocurriendo en Inglaterra algo similar con la reina. La reina no se quería ir, nadie entendía qué iba a pasar, la reina como que, ¿qué era esto? Era casi una tiranía de la reina. Y él pone este otro personaje del cual se sospechaba lo mismo en su momento, y bueno, que es asesinado por eso, porque se sospechaba que estaba poniendo en juego la democracia en ese momento, ¿no? Entonces, no es ingenuo lo que hace Shakespeare, lo hace por algo instala esa obra en ese momento, allí. Y quienes la vieron en ese momento estaban pensando en Julio César, pero también estaban pensando en la monarquía inglesa, ¿cierto? Y eso es lo interesante, ¿no? Que algo se extrae de la plaza pública, del archivo que existe, que cualquier inglés probablemente, si abría un libro, podría haberlo entendido o leído en ese momento con respecto al personaje Julio César, pero él lo pone en el escenario por algo y lo acota y se dedica a narrar eso. Y seguramente los ingleses en ese momento, en el Teatro del Globo, algo les pasó al respecto, ¿no? Sin duda. Y eso es lo que de alguna manera uno intenta humildemente hacer también. Yo trabajo mucho con archivo por eso. La obra de la que hablaba la Natalia recién, que también es un texto literario mío, claro, toma un caso, pero que es tremendamente conocido, que es el caso de los degollados en dictadura, ¿no? Sin embargo, yo lo tomo por un ángulo específico, que es mi propia relación con Estrella González, que era la hija de uno de los victimarios. Y el relato se pasa por ahí, pero en rigor el caso de Goyao, un caso que estoy segura todas nosotras conocemos y todas las personas, no, quizá no todas, porque la juventud no lo conocía, los jóvenes más jóvenes no lo conocían, pero gran parte del público lo conocía. Pero aquí lo que nosotros hacemos en la compañía es que lo reciclamos y lo volvemos a poner ahí y algo ocurre, porque estamos hablando de violencia policial, estamos hablando de dictadura y sin embargo esos discursos, estábamos en pleno estallido también cuando la obra se estrenó, claro, resonaban en un momento determinado y tristemente siguen resonando, ¿no? Siguen resonando hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que intenta hacer el teatro, ¿no? Poner en escena algo de lo cual nosotros tenemos cierto conocimiento o nos vamos a conocer y nos encontramos ahí, nos encontramos en eso también. Reconocemos eso también, pero con algo nuevo. Bueno, eso es muy importante, tampoco se trata de estar diciendo lo que todo el mundo sabe. No vamos ahí a contar lo que todo el mundo sabe porque para eso no tiene sentido. Hay una manera de fabricar realidad, hay una vocación por fabricar realidad, ¿no? Y yo creo que de eso se trata un poco. Lo que a mí me interesa, lo que a Shakespeare sin duda le interesaba. Y bueno, y esa escritura que intenta proponer algo, ¿no? Que no busca la entretención, que eso está bien, pero es parte de otro género, yo diría, ¿no? Y además, quiero agregar algo a lo que decía Pedro recién, que me pareció tan bonito, recordando el origen del teatro occidental, de la tradición occidental, que es la que nosotros mejor conocemos, ¿no? O únicamente conocemos. Que no hay que olvidarse también que era un hecho sagrado, o sea, sagrado en términos de que pensemos que que las dionisíacas, que las fiestas dionisíacas, las fiestas al dios Dionisio, ocurrían las grandes batallas trágicas, ¿no? Donde los grandes trágicos que nosotros conocemos hasta el día de hoy, Sófocles, Eurípides, echaban a pelear sus obras. Y era una fiesta, era un momento de la polis, donde la polis efectivamente se iba a ver ahí, pero también era un momento sagrado porque se hacía con la estatua de Dionisio ahí al lado del escenario. Era un rito para él también. Entonces, así, es por eso que yo confío en que el teatro no va a desaparecer nunca, nunca, porque hay algo de magia negra, hay una necesidad que nosotras tenemos de observarnos, ¿no? Y que probablemente, bueno, yo soy muy atea, entonces me cuesta pensar en lo sagrado, pero,
Pero si existe algo sagrado, el teatro algo tiene que ver con eso, ¿no? Y por eso creo que no va a morir nunca y nada. Pero es muy bonito pensar que el teatro estaba acompañado de los momentos más esenciales de la vida de la ciudad, ¿no? Era un rito religioso de alguna manera también, era un rito social, político y religioso. Absolutamente. Yo suelo agregar porque hemos estado pensando en la ciudad, ¿no es cierto?, en general, pero también están, y tomando esto que dice la Nona, también están las dinámicas de poder a nivel privado, ¿no es cierto?, en las dinámicas individuales. Y eso es otra cosa maravillosa que hace el teatro, ¿no es cierto? En esta obra de la Nona, que efectivamente, ¿no es cierto?, está centrado en un personaje que es hija de uno de los victimarios. Entonces, el teatro nos obliga a salir, porque todos conocemos el caso y probablemente, ¿no es cierto?, todos tenemos una posición más o menos clara frente al caso, ¿no es cierto? Entonces, de repente, tener que saltar de lugar y escuchar, ¿no es cierto?, desde un otro lugar, ¿no?, Claro. impensado, ¿no?, como la hija del victimario en este caso, o lo que ponía la Nona al comienzo, ¿no es cierto? A ver, pero ¿qué les pasaría a ustedes si estuvieran en el rol del pueblo? Estoy pensando en la vieja dama, ¿no es cierto? Este obligarnos a ponernos en distintos lugares, ¿no?, que es algo que en la escena es muy lindo. Hay ahí, ¿no es cierto?, una provocación en el mejor de los sentidos en términos de mover las dinámicas, ¿no? Y de obligarnos, provocar al espectador para que pueda observar eso y que no le Sí. resulten tan evidentes los lugares, ni obviamente ni del bien ni del mal, no, sino que más bien, digamos, observar eso. Y eso a mí me parece fascinante. Sí, sin duda, y en Julio César pensemos en Bruto, por ejemplo, el lugar que tiene Bruto ahí, ¿no? Porque ahí, claro, uno no... claro, es ir buscando esos espacios más incómodos, ¿no? Para poder observar eso lejos del discurso dominante que uno ya lo comprende, ¿no? Es como, ya, y si hacemos el giro y miramos, en el caso de mi obra, desde la infancia y desde la hija del victimario, ¿qué pasa con los hijos de los victimarios, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el pueblo si tiene hambre y recibe esta posibilidad? Claro, sí, es muy cierto. Son otras. María Elena, tú creo que estás levantando la mano, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Sí, me encanta cuando Nora dice con esa confianza, ¿no?, que el teatro no va a morir. Yo comparto totalmente eso, totalmente de acuerdo. También me atrevería a decir que la escritura y los libros no van a morir, pero bueno, eso ya es otro tema. También hablaba Nora del buen teatro y un poquito pedir perdón, pero yo creo que no tiene nada que pedir perdón, encuentro que tiene razón. A mí me pasa, bueno, me pasa con el arte en general, que el arte o me conmueve hasta el tuétano, o no me pasa nada. Cuando no me pasa nada lo encuentro muy preocupante. Y con el teatro en particular, a mí me gusta mucho, 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 muchísimo. Pero si veo una obra que no me gusta, salgo furiosa, furiosa, porque encuentro que es una especie de desperdicio, no puede ser, me desespera. Así como me fascina cuando una obra me toca el corazón, ya sea porque me molestó, me interpeló, me cuestionó, me hace llorar, o porque me reí muchísimo, pero cuando no pasa eso, encuentro que ese es mal teatro. Bueno, posiblemente también esté un poquito, no sé, prejuiciada, ¿no? Porque tal vez hay algunas cosas que tendría que haberme abierto más. Me acuerdo, hay una única vez en la vida que me he salido de una obra de teatro. Eh, en fin, eso quería agregar. Sí, yo creo que se despiertan más pasiones en el teatro, ¿no? Es como todo en vivo, y si a uno no le gusta, uno piensa, pero... ¡ah! Claro, yo soy súper educada porque yo siempre me pongo en el lugar del colega que está arriba. Ustedes no tienen por qué hacerlo, ¿no? Pero claro que uno se enoja, se molesta, perdiste tiempo, plata, todo. Pero no nos pasa lo mismo con los libros. De pronto, con un libro, si no te gustó, lo dejaste ahí, pero no te apasiona, no te da rabia. Simplemente lo dejas el libro, ¿no? Pero con el teatro y con una película también. Vamos a ver una película, no nos gustó, yo creo que uno no se molesta de esa manera, ¿no?
Pero con el teatro pasa eso, despierta una buena pasión o una pésima pasión en ese sentido, ¿no? Porque uno es parte de esa dinámica, ¿no? Yo sé que estamos llegando a la hora, pero Blanquita. Bueno, me ha encantado todo lo que has dicho, Nona. Qué gusto escucharte con esa alegría y esa pasión. Muchas gracias. Y lo que quería decir tiene que ver con esto último que están diciendo, y es esto de la pasión. Porque yo, por ejemplo, cuando leí Julio César, no podía parar de leerlo. Porque estaba tan contenta de todo lo que leía, de lo que pasaba, tan espantada al mismo tiempo, que me, y me ocurrían cosas entre medio, porque por una parte quería terminar, por la otra no quería saborear como las cosas que iban ocurriendo en el momento, ¿no? Y eso es algo eh, que no tenía así la plena conciencia de que ocurriera esto. Ay, No, sí está perfecto, se te escucha muy ah, bien. eh, Sí. al leer teatro, porque esto sí lo había sentido, pero al leer, y lo mismo me pasó con la visita de la vieja dama, que me encantó además la comparación, porque uno es lo político y la otra es tan íntimo, ¿no? Tan particular y al mismo tiempo tan político. Y esa sensación de estar en, por así decir, en la pasión de ver esta obra de teatro, de leerla en realidad, era como estarla viendo y al mismo tiempo ir pensando qué ocurría, qué pasaba, cómo me sentía yo, y que no quería que terminara y quería terminar. Eso. Gracias, Blanquita. Yo creo que lo que se va confirmando, como para ir hacia al cierre de la sesión, es que lo que logra el teatro, y tomando lo que ha ido saliendo, el teatro de verdad es sacarnos de la indiferencia, ¿no? Mm. Y eso es profundamente político, porque significa hacernos parte del destino de la polis, ¿no? Hacernos parte de la ciudad. Em, Cuando precisamente, ¿no es cierto?, la otra posibilidad es mantenernos en una alienación en que no sea indiferente todo. Entonces, esta pasión, este interés es exactamente lo necesario para el lado que vaya, ¿no? Mm. O sea, la indiferencia es convertir al ciudadano, para usar, ya que en algún minuto volvimos a Grecia, es convertir al ciudadano en un idiota, ¿no? En un despreocupado, en alguien que no se interesa, que no tiene una participación comunitaria, que está fuera. Y cuando uno está fuera, permite que todo pase. Claro, claro. Y te mantienes más ignorante también de todo, ¿no? Y del resto, y te tragas de manera más fácil todos los discursos. Todos los discursos, sí, eso es increíble. Eh, Oye, qué bonito, porque he rescatado muchas cosas de las que ustedes han ido conversando, porque también tienen hay algo que en un momento le iba a decir también a la Natalia, que para mí hay muchas cosas de las que tienen que ver con la escritura del teatro y con el desarrollo del teatro como intérprete también, que no pienso mucho, que no las tengo muy claras, ¿no? Uno se va desarrollando y claro, ya soy una señora, con el tiempo me he visto en la obligación de ir pensando lo que hago y está muy bien, lo disfruto mucho, pero siempre es tan interesante escucharnos, ¿no? Y escuchar cómo es, digo que esta misma instancia de conversación cuya excusa es la lectura, ¿no? Me parece que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando sobre el teatro. O sea, digo que este ejercicio es muy similar
y es fantástico y maravilloso. Y poder compartir la pasión, recién la Blanca como hablaba de, me encanta, porque a mí me pasa lo mismo, cuando un libro me encanta, yo me paro, estoy sola y me paro, y a veces no quiero que termine, y voy hoja por día, porque hay ahí algo, y es tan lindo poder compartir eso también, ¿no? Esa vivencia, porque es una experiencia. Claro, y en el teatro lo vivimos al mismo tiempo, lo vivimos al mismo tiempo, y eso es fantástico, pero generar estos lazos, estos lugares de comunicación son fundamentales, justamente para no caer en la indiferencia, como decía la Natalia, que me parece que, o sea, todo va para ese lugar, para hacernos indiferentes, ¿no? Entonces, estos espacios son de resistencia sin duda, ¿no? También. Vamos generando nuestras... Mira, perdón, y con esto termino, para no seguir hablando y dando la lata, pero hay algo que es muy bonito, vivimos tiempos tan inciertos, ¿no? Está todo tan enredado, ya no entendemos nada. Recién también la María Elena decía, ya no siquiera quiero ver debajo el agua, quiero tratar de entender el agua, tal cual como pasa, si la veo ya es algo, y es verdad, todo está muy confuso, y en general, como que por lo menos en mi vivencia, yo tengo 50 años, como que estaba acostumbrada a ciertas claridades. No me gustaban esas claridades, pero por lo menos eran ciertas claridades que entendía. Era una especie de status quo, ¿no? En el que por lo menos nos movimos durante un gran tiempo. Ahora ya no estamos ahí, subimos, bajamos, nos revolvemos, no entendemos, yo por lo menos ya no entiendo nada, pero apegarnos a estos momentos que son estas pequeñas comunidades que vamos armando, y juntarnos a hablar de lo que nos gusta hablar, de lo que nos apasiona, de lo que nos alimenta, de lo que nos hace bien, creo que no es poco, no es poco para nada, es muchísimo, es muchísimo. Y yo creo que aquí es en estos espacios donde tenemos que afirmarnos, ¿no? No, cuando estemos allá afuera y digamos no entiendo nada, ¿qué es esto? Horror, horror. Acordémonos de esto, porque es importante, es tremendamente importante. Y a veces nos hacen creer que no existimos, y que no existe gente interesada, inteligente, lúcida, con un corazón abierto todavía para intentar comunicarnos. Y eso es súper importante, no perdernos, no perder la idea de que existimos, de que existimos. Qué linda manera de terminar, Nona. Yo te agradezco muchísimo porque finalmente, ¿no? Parte de lo difícil de estos tiempos es la soledad más profunda, más metafísica, ¿no? Y yo creo que uno cuando se encuentra, cuando comparte, se da cuenta que estamos menos solos, ¿no? Y eso ayuda. Entonces, un regalo. Una Sí, maravilla, una maravilla. sí, absolutamente, absolutamente. Sí. Mira, gracias a Julio César, a la vieja dama, y a Julio César. Pero claro, son los tesoros, y son nuestros tesoros, son nuestros tesoros. Sí. Son nuestros secretos también, y son nuestras armas, ¿ah? No lo Sí. olvidemos, también son nuestras armas. Sí, absolutamente. Son nuestras fortalezas y por eso es que las vamos cuidando, las vamos alimentando nosotros cada miércoles. Pero muchas gracias también por tu generosidad, por regalarnos, ¿no? este rato, que ojalá no sea el único, ojalá que tengamos otro. Pero y gracias a ustedes, de verdad se los agradezco mucho, sí, sin duda que sí. Sí. Aprendí anoté muchas cosas, muchas cosas. Sí. Iremos como grupo al próximo estreno, así que muy avisado. Muy Sí. bien, les esperaré, les esperaré. Sí, de Sí, todas de todas maneras. maneras. Muchas Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, maravilla, maravilla. Muchas gracias. Es una Brillante, preciosa. brillante. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy Besitos a bien, todos. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y muy buena semana para todos. Buenas Gracias. noches. Igual para ti.